Evitaba los espejos y las fotografías hasta que descubrí estos 3 pasos que cambiaron mi cuerpo y mi mente. Lo peor de odiarme en el espejo no era la imagen que veía, la forma de mis brazos o la curva de mi estómago. Era la voz en mi cabeza, un susurro constante y cruel que me decía que esa persona desconocida, cansada y desanimada era yo para siempre. Era la sensación de resignación, la terrible creencia de que mi versión vibrante y enérgica se había perdido en algún lugar del pasado y que ese desconocido, que vestía ropa oscura como camuflaje social, era mi identidad definitiva. Esa voz era la verdadera prisión y mi cuerpo solo el carcelero. Recuerdo vívidamente una mañana de martes, nada especial, solo un día más en la rutina en la que se había convertido mi vida. El sol entraba a raudales por la ventana, prometiendo un hermoso día afuera, pero dentro de mi habitación una pequeña y silenciosa guerra se libraba. La guerra de qué ponerme. Abrí el armario y parecía burlarse de mí. Era un museo de quién solía ser. Los vestidos que antes se deslizaban sobre mi cuerpo ahora parecían hechos para otra persona. Los pantalones que antes eran mis favoritos ahora se negaban a subirme por encima de las caderas. Cada prenda era una acusación silenciosa. Escogía una blusa, una que me encantaba, y antes incluso de ponérmela ya sentía la decepción. Podía anticipar la sensación de que la tela se estiraba demasiado en los lugares equivocados, la incomodidad. ¿Cómo me haría sentir aún más grande de lo que ya me sentía? Así que recurrí al uniforme, los pantalones negros elásticos y la blusa negra más holgada. Era mi armadura de invisibilidad. No me hacía sentir guapa, ni segura, ni siquiera yo misma. Simplemente me permitía pasar el día con mínima fricción, sin que nadie, ni siquiera yo misma, prestara mucha atención a la forma de mi cuerpo. Ese día, después de 10 minutos de frustración, por fin me vestí y, como siempre, evité el espejo de cuerpo entero. Solo me miré el tiempo suficiente para ver si mi cabello estaba en su lugar, cortando mi propio reflejo de cuello para abajo. Era un ritual de autoconservación. Más tarde, en el trabajo, un compañero me etiquetó en una foto de una reunión de la semana anterior. Se me encogió el corazón cuando apareció la notificación en mi teléfono. Con dedos temblorosos abrí la red social y allí estaba. Yo, en un rincón del grupo, con una sonrisa forzada, y lo que vi me destrozó. No era la persona que había imaginado. Era alguien visiblemente incómodo, con los hombros encorvados, como si intentara ocupar menos espacio en el mundo. La luz pareció golpearme con crueldad, resaltando todo lo que había intentado ocultar. Sentí una oleada de calor y vergüenza. Mis dedos buscaron la opción de eliminar etiqueta. Necesitaba borrar esa evidencia, borrar esa versión de mí misma. Pero la imagen permaneció grabada en mi mente, atormentándome el resto del día. La cuestión es que esta transformación, esta toma de posesión de mi cuerpo por una fuerza que no entendía, no ocurrió de la noche a la mañana. Fue una erosión lenta, casi imperceptible. Empezó con esos 5 kilos después de la universidad que me prometí perder en cuanto la vida se calmara. Luego vinieron unos kilos más con un proyecto estresante en el trabajo, alimentado por noches de insomnio y comida pedida por apps. Luego quizá el embarazo, donde el peso que vino a crear una vida decidió instalarse definitivamente. Cada etapa de la vida dejó una capa, como anillos en el tronco de un árbol, que registraba un período de estrés, de cambio, de vida. Poco a poco fui cambiando de ropa, primero de talla, luego de otra. Al principio la llamaba ropa de talla grande, como si fuera una fase temporal. Luego simplemente se convirtió en mi ropa. Me acostumbré a quedarme sin aliento al subir escaleras. Me acostumbré al ardor de estómago después de comer.
Me acostumbré a decir que no a las invitaciones a la playa o a una discoteca, poniendo excusas para no ponerme traje de baño. Me acostumbré al cansancio, a esa fatiga profunda que no se iba ni con 10 horas de sueño. Era como si la casa que conocía, mi hogar, mi cuerpo, estuviera siendo renovada sin mi permiso, habitación por habitación, hasta que dejé de reconocer el lugar donde vivía. El salón, antes espacioso y luminoso, ahora se sentía estrecho y oscuro, y lo peor de todo, lo había aceptado. Me había convertido en una inquilina pasiva de mi propia vida. Claro que luché. Dios mío, ¿cómo luché? Mi camino fue un cementerio de intentos fallidos. Descargué todas las aplicaciones para contar calorías, convirtiendo la comida, que debería ser placer y alimento, en una agotadora hoja de cálculo. Me sentía culpable por comer una pieza de fruta porque tenía demasiado azúcar. La alegría de comer fue reemplazada por la ansiedad de los números. Me apunté a clases de alta intensidad, de esas que prometen quemar 1000 calorías en una hora. Fui, sudé, sentí que me dolía el cuerpo durante días, y la báscula apenas se movía, a veces subía. El instructor, siempre bien intencionado, gritaba: «Sin dolor no hay ganancia, Zrenia», pero lo único que conseguí fue más frustración y un par de rodillas doloridas. Probé la dieta cetogénica, eliminando todos los carbohidratos. Durante las 2 primeras semanas fue mágico. Bajé de peso, me sentía eufórica. Pero luego la realidad se impuso. La falta de energía, la irritabilidad, el deseo abrumador de un simple trozo de pan. E inevitablemente cedí. Y los atracones posteriores fueron abrumadores, como si mi cuerpo se vengara de la privación. En una sola noche comía lo suficiente como para borrar 2 semanas de progreso y con ello una amiga indeseada, la vergüenza. Cada intento fallido era una prueba más de esa voz en mi cabeza que decía que yo era el problema. Era falta de disciplina, era debilidad, era pereza. Veía a otras mujeres triunfar y me preguntaba, ¿qué me pasa? Cada dieta era como intentar pintar una pared con moho. La pintura nueva se veía hermosa durante una semana, pero pronto las manchas oscuras de moho reaparecían porque nunca estaba tratando la fuga de los cimientos. Simplemente estaba lidiando con el síntoma una y otra vez. Si esta sensación de luchar contra tu propio cuerpo te resulta familiar, si alguna vez te has sentido invisible en tu vida, te invito a unirte a mí. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque el camino para salir de este lugar comienza ahora y quiero que me acompañes. Estaba atrapada en este círculo vicioso de intentar, fracasar y culpar, y honestamente estaba a punto de rendirme, de aceptar que esa versión cansada e infeliz de mí misma era mi destino. El punto de quiebre, el momento en que la resignación se convirtió en rebelión, no fue dramático, fue silencioso. Fue durante una cita médica rutinaria. Estaba allí, sentada en esa silla incómoda, con ese delantal de papel que humilla a cualquiera. Hablé del cansancio, del aumento de peso que no respondía a nada, de la niebla mental que parecía haberse asentado sobre mi cabeza. Esperaba alguna comprensión, alguna ayuda. En cambio, el médico, sin siquiera mirarme a los ojos, mientras tecleaba en la computadora, dijo la frase que había oído 1.000.000 de veces, la frase que era el himno de la industria de la pérdida de peso. Solo necesitas comer menos y hacer más ejercicio. Me entregó un folleto genérico con una pirámide alimenticia anticuada y me despidió. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. No era ira contra el médico, era una ira profunda y visceral por la situación. Era una mujer inteligente, gestionaba proyectos complejos en el trabajo, cuidaba de mi familia, resolvía problemas a diario y me reducían a una ecuación simplista que, en el fondo, sabía que no me aplicaba. Había comido menos, había hecho más ejercicio y aquí estaba.
Ese día decidí que si la ayuda no venía de afuera, tendría que encontrarla adentro. Dejé de ser una paciente pasiva y me convertí en investigadora, la artífice de mi propia salvación. Mi primera misión fue comprender al enemigo, y me di cuenta de que no era uno, sino dos. Había un enemigo externo y un enemigo interno. Empecé a investigar al villano externo, la avalancha de desinformación que nos rodeaba. Me sumergí en artículos, documentales, libros que no estaban en las listas de los más vendidos, y lo que descubrí me dejó furiosa y aliviada a la vez. Descubrí la ciencia detrás de la industria de los alimentos procesados, cómo están diseñados para secuestrar los centros de placer de nuestro cerebro, creando una verdadera adicción. Leí sobre los azúcares ocultos en todo, desde las salsas de tomate hasta los panes integrales. Aprendí sobre los disruptores endocrinos, sustancias químicas presentes en plásticos, cosméticos y pesticidas que imitan nuestras hormonas y causan estragos en nuestros sistemas. Están en las botellas de agua que bebemos, los frascos que usamos para guardar comida y las cremas que nos aplicamos en la piel. Estas sustancias confunden a nuestros cuerpos, diciéndoles que almacenen grasa y que ralenticen nuestro metabolismo. Era como si intentara seguir un mapa, un plan, pero el mapa estaba equivocado y el terreno estaba minado. No era mi culpa perderme. El sistema estaba diseñado para hacerme fracasar. Esta comprensión fue liberadora, no era débil. Estaba jugando a un juego con reglas que no entendía y con la baraja en mi contra. El mantra come menos, haz más ejercicio era una simplificación burda de un problema inmensamente complejo. Era como decirle a alguien que apague un incendio forestal con un vaso de agua. Explicaba el entorno, pero no explicaba mi reacción individual. ¿Por qué mi amigo podía comerse un croissant y mantenerse delgado, mientras que yo parecía subir de peso con solo mirarlo? Esto me llevó al segundo enemigo, más insidioso, el villano interior. Me di cuenta de que años y años de seguir los mapas erróneos del villano externo habían dañado mi brújula interna. Mi cuerpo ya no respondía lógicamente. Estaba en constante modo de defensa. Empecé a leer sobre la resistencia a la insulina, una condición en la que las células simplemente dejan de escuchar a la hormona que debería procesar el azúcar. Entonces, el cuerpo produce cada vez más insulina en un grito desesperado, y este exceso de insulina es una poderosa señal para almacenar grasa, especialmente en la región abdominal. Leí sobre el cortisol, la hormona del estrés. Mi estilo de vida estresante, combinado con dietas restrictivas y ejercicio excesivo, mantenía mis niveles de cortisol crónicamente altos. Y el cortisol le dice al cuerpo: estamos en peligro, ahorra toda la energía que puedas, almacena grasa, estamos en modo de supervivencia. Y aprendí sobre la leptina, la hormona de la saciedad. En un cuerpo sano, las células grasas liberan leptina para decirle al cerebro: estamos llenos, deja de comer. Pero cuando tienes exceso de grasa e inflamación crónica, el cerebro se vuelve sordo a la leptina. Esto se llama resistencia a la leptina. Tu cuerpo grita que está lleno, pero el cerebro no escucha. Así que sigues sintiendo hambre, incluso después de haber comido. Mi cuerpo no estaba roto, se estaba adaptando como podía a un entorno interno y externo hostil. Había desarrollado lo que llamo inercia hormonal. Estaba atrapado en un patrón de almacenamiento de grasa y crisis de energía, y cada intento de dieta restrictiva se interpretaba como una amenaza más, reforzando aún más este patrón defensivo. Me di cuenta de que estaba luchando contra dos enemigos: la avalancha de desinformación del exterior y un eco de esa desinformación en mi interior, un sistema interno que ahora funcionaba en piloto automático de pánico. Pero si mi cuerpo simplemente seguía las órdenes equivocadas, ¿quién me daba las correctas? ¿Y dónde podía encontrarlas?
Pasé años culpándome, pensando que era falta de disciplina. ¿Alguna vez te has sentido así, como si lo hicieras todo bien pero nada funcionara? Cuéntame en los comentarios cuál fue la dieta o el consejo más frustrante que hayas seguido. A ver, no estamos solos. El descubrimiento de los villanos gemelos fue el fin de la culpa, pero el comienzo de una nueva y aterradora pregunta. Si todo estaba tan mal, ¿por dónde empecé a arreglarlo? Necesitaba un nuevo paradigma. Con la culpa reemplazada por la curiosidad, mi búsqueda cambió. Ya no buscaba una dieta mágica ni un ejercicio secreto. Buscaba el manual de instrucciones original para el cuerpo humano. Alejé los blogs de fitness y me sumergí en libros de biología celular, estudios antropológicos sobre las zonas azules, esas raras comunidades donde la gente vive sana y vital durante más de 100 años, y artículos científicos sobre endocrinología. Quería encontrar el hilo conductor, el principio universal que unía todos los enfoques de salud que realmente funcionaban a largo plazo, más allá de modas y tendencias, y fue entre diagramas de mitocondrias y estudios de poblaciones de cazadores-recolectores donde lo encontré. Era un concepto tan fundamental que era casi invisible: la comunicación celular. Comprendí que la salud no se trataba de la presencia o ausencia de una sola sustancia, como los carbohidratos o las grasas. Se trataba de la calidad de la conversación que tenía lugar dentro de mí a cada segundo. Cada una de las billones de células de mi cuerpo es como un trabajador en una enorme obra de construcción. Para que el proyecto funcione, estos trabajadores necesitan recibir instrucciones claras, precisas y oportunas. Las hormonas, los neurotransmisores y otros compuestos son los mensajeros que transmiten estas instrucciones. Quema esta grasa para obtener energía. Fortalece este músculo. Repara este tejido. Apaga el hambre. Tenemos energía. El problema, la raíz de toda mi lucha, era que mi línea de comunicación era un caos. Era como una obra en construcción donde los mensajeros gritaban, pero los trabajadores llevaban tapones para los oídos, o los mensajes llegaban confusos y distorsionados. Esta fue la gran revelación, lo que llamo el marco de revelación agregadora. Este nuevo conocimiento no invalidó todo lo que sabía. Al contrario, le dio sentido. Fue la pieza que faltaba en el rompecabezas, la lente que finalmente lo aclaró todo. La dieta baja en calorías fracasó porque, en estado de alarma, mi cuerpo interpretó la restricción como hambre y envió mensajes de pánico para ralentizar mi metabolismo y almacenarlo todo. El ejercicio intenso fracasó porque, con el cortisol ya por las nubes, mi cuerpo percibió el mensaje del ejercicio no como un estímulo para fortalecerse, sino como otro ataque de un depredador, reforzando la necesidad de almacenar energía. La dieta cetogénica a corto plazo funcionó al principio, pero fracasó a largo plazo porque, aunque cambié mi combustible, la sordera de mis células a las señales hormonales, resistencia a la insulina y la leptina, persistió. Estaba poniendo combustible de alta calidad en un motor que no respondía correctamente. Ahora entendía por qué nada funcionaba del todo. Siempre intentaba optimizar una parte del sistema, sin darme cuenta de que el sistema de comunicación que lo gobernaba todo estaba roto. La sensación fue de un inmenso alivio. No necesitaba más restricciones, necesitaba más claridad, necesitaba restablecer la comunicación. Y mientras navegaba por foros científicos y grupos de discusión en línea, ocurrió otra cosa increíble. Encontré lo que solo puedo describir como un eco narrativo. Era una publicación larga y detallada en un blog anónimo, escrita por una mujer que se identificó únicamente como bioquímica. Describió mi experiencia con una precisión inquietante. La misma frustración con los médicos, la misma lucha contra la fatiga y la confusión mental,
la misma sensación de ser una extraña en mi propio cuerpo. Era como leer mi propio diario, pero escrito por alguien con un profundo conocimiento de lo que sucedía bajo la piel. Y entonces describió su punto de inflexión, cuando dejó de centrarse en las dietas y empezó a centrarse en nutrir sus vías de señalización celular. Habló de compuestos específicos en plantas, minerales y vitaminas que actuaban como sintonizadores de los receptores celulares, volviéndolos más sensibles a los mensajes hormonales. No estaba en guerra con su cuerpo, estaba dialogando con él. Leerlo me dio escalofríos. No estaba loca. No era un caso aislado e irresoluble. Era un patrón predecible de un cuerpo que respondía a un entorno moderno y caótico. Y si ella había encontrado una salida, yo también podía. Fue en ese momento que nació mi metáfora guía. Empecé a ver mi cuerpo no como un campo de batalla, sino como un proyecto arquitectónico, un magnífico edificio en ruinas. Los cimientos, mi sistema hormonal, estaban comprometidos. Los materiales de construcción, la comida que comía, eran de mala calidad, y los trabajadores, mis células, estaban confundidos y desmotivados, trabajando de forma ineficiente. La solución no era demoler el edificio, se necesitaba un nuevo plan maestro, un proyecto de restauración inteligente y minucioso. Y bauticé este nuevo enfoque, este nuevo plan mío, el protocolo del arquitecto celular. No era una dieta, era un sistema para restablecer el orden, para despejar las vías de comunicación, para proporcionar los materiales adecuados y para asegurar que cada trabajador recibiera las instrucciones correctas y las ejecutara a la perfección. Tenía la teoría, el protocolo del arquitecto celular, un plan para restaurar la comunicación dentro de mi propio cuerpo. Pero una teoría escrita es una cosa. Conseguir que los trabajadores en la obra realmente oyeran era un reto completamente diferente. ¿Cómo podía en la práctica empezar a enviar estas nuevas señales e iniciar esta inmensa obra de reconstrucción? El paso de la teoría a la práctica era el siguiente paso, y quizás el más abrumador de todos. Armada con mi nueva filosofía, el protocolo del arquitecto celular, sabía que necesitaba actuar. No tenía una fórmula mágica ni un frasco de pastillas, tenía conocimiento. Y mi primer intento de aplicar este conocimiento fue a través de la comida, pero de una manera completamente diferente. Dejé de pensar en calorías y macronutrientes y empecé a pensar en la información. ¿Qué información enviaba cada alimento a mis células? Me convertí en una sanadora de señales. Mi cocina se convirtió en un laboratorio. Investigué obsesivamente los fitonutrientes, los compuestos bioactivos de las plantas. Descubrí que ciertos polifenoles presentes en las bayas y el té verde ayudaban a reducir la inflamación, el ruido estático que interfería con la comunicación celular. Aprendí sobre adaptógenos, como la ashwagandha, que ayudaban a modular la respuesta al estrés al reducir los niveles de cortisol, la hormona del pánico. Me centré en alimentos ricos en magnesio y vitaminas del complejo B, cruciales para la producción de energía en las mitocondrias, las centrales eléctricas de nuestras células. Ya no me privaba de nada. Por primera vez estaba alimentando mi cuerpo estratégicamente. En mi metáfora de la construcción, era como si estuviera haciendo una limpieza profunda de la obra. Empecé a eliminar sistemáticamente los materiales de baja calidad que sabía que causaban estragos e inflamación. Los alimentos ultraprocesados, los azúcares refinados, los aceites vegetales industriales, y en su lugar empecé a incorporar materiales puros y de alta calidad que mis trabajadores celulares sabían exactamente cómo usar. El cambio no fue repentino, no fue una pérdida de peso drástica en la primera semana, fue algo mucho más profundo y significativo. La primera prueba de que el protocolo funcionaba fue sutil.
Después de unos 10 días siguiendo este enfoque, me desperté un sábado por la mañana antes de que sonara el despertador. Y no me sentía aturdida, me sentía despierta. Había una claridad en mi mente que no había sentido en años, como si una fina niebla finalmente se hubiera disipado. Ese mismo día pasé toda la tarde en el supermercado y al llegar a casa me di cuenta de algo impactante. No había pensado ni una sola vez en dulces ni en snacks. Ese antojo constante, ese hambre nerviosa que anidaba en mi mente, permanecía en silencio. La báscula apenas se había movido, quizá medio kilo menos, pero la arquitectura de mi energía interna se estaba rediseñando. El silencio del hambre nerviosa fue la primera señal audible de que se estaba restaurando el orden en mi obra interior. Fue una pequeña victoria, pero para mí monumental. Era la prueba de concepto que necesitaba. Mi cuerpo no estaba roto, simplemente estaba siendo malinterpretado, desnutrido, malinterpretado. Sin embargo, este enfoque, aunque efectivo, pronto reveló sus propios desafíos. Mantener la consistencia era increíblemente difícil. Encontrar todos esos ingredientes específicos, a menudo orgánicos y de alta calidad, era caro y requería mucho tiempo. Pasaba horas planeando, cocinando y preparando las comidas para asegurarme de enviar las señales correctas. Y la cantidad para obtener el efecto terapéutico de algunos de estos compuestos, tenía que comer kilos de ciertas verduras o beber litros de té. Me sentía como un alquimista medieval, siempre midiendo, mezclando, esperando el resultado correcto. Era agotador. La vida seguía su curso. Un día de trabajo estresante, un viaje, una cena con amigos, y el protocolo se rompió, y sentí la diferencia casi de inmediato. La niebla mental volvía, los antojos de azúcar se despedían. Los resultados eran prometedores, pero frágiles e inconsistentes. Vislumbré lo que era posible, la hermosa y funcional casa que podía construir. Pero mi método de construcción era artesanal y lento. Sentí con frustrante claridad que era como intentar construir un rascacielos cargando un ladrillo a la vez, a la espalda, subiendo escaleras. Sí, era posible. Los cimientos se estaban reparando lentamente, pero era un proceso brutalmente ineficiente. Veía el diseño final en mi mente, pero la escala de la obra exigía herramientas mejores, más precisas y más potentes. Tenía pruebas de que mi cuerpo no estaba roto, solo incomprendido. El protocolo del arquitecto celular funcionó, pero también sabía que para reconstruir mi salud a la velocidad y escala que necesitaba y merecía, para transformar mi casa de ruinas en un santuario de bienestar, no necesitaba más esfuerzo, no necesitaba más fuerza de voluntad, necesitaba precisión, necesitaba una manera de dar las instrucciones correctas, en la dosis correcta, todos los días, de forma constante e infalible, para que la reconstrucción finalmente cobrara impulso y se convirtiera en mi nueva realidad permanente. La chispa de esperanza que despertaron mis experimentos en la cocina se convirtió en un fuego de determinación. La pregunta en mi mente evolucionó. Ya no era ¿qué funciona? Logos, sino ¿qué funciona con mayor eficiencia, consistencia y potencia? Mi investigación, que antes se había centrado en los alimentos, ahora se centraba en la bioquímica que los sostenía. Quería aislar los mensajeros más efectivos, los compuestos activos que marcaban la diferencia. Fue entonces cuando mi búsqueda me llevó de las recetas a los estudios clínicos, y aquí la validación que sentí fue abrumadora. Encontré docenas de estudios científicos publicados en revistas de prestigio que analizaban los fitonutrientes exactos que había identificado empíricamente. Vi gráficos que mostraban cómo el extracto concentrado de té verde mejoraba la sensibilidad a la insulina,
Leí sobre ensayos aleatorizados doble ciego que demostraban la eficacia de ciertos adaptógenos para reducir los niveles de cortisol hasta en un 30%. Vi datos sobre cómo minerales específicos, como el cromo y el magnesio, eran esenciales para el metabolismo de la glucosa, actuando como claves que ayudaban a desbloquear las células para obtener energía. Leí testimonios, no en blogs de pérdida de peso, sino dentro de estos estudios, de participantes que reportaron no solo pérdida de peso, sino también mayor energía, mejor estado de ánimo y claridad mental. Ya no era mi teoría descabellada, era ciencia consolidada. Otros arquitectos, con batas blancas y laboratorios de vanguardia ya habían probado, medido y validado estos materiales de construcción de alto rendimiento. Mi intuición era correcta, pero la ciencia me tranquilizó, y en medio de toda esta lectura, una palabra seguía apareciendo, un concepto que se convirtió en mi epifanía final: dosis terapéutica. Fue el vínculo que conectó mi frustrante experiencia en la cocina con los impresionantes resultados de los estudios. Un estudio en particular comparó diferentes dosis de un polifenol. Una dosis baja no mostró ningún efecto estadístico. Una dosis muy alta causó efectos secundarios. Pero había un rango de dosis, una ventana de oro, donde los resultados eran óptimos y seguros. La eficacia no residía solo en el compuesto, sino en su concentración precisa y su sinergia con otros compuestos. En ese momento, la inconsistencia de mis resultados cobró pleno sentido. Un día podía alcanzar la dosis terapéutica de un nutriente con una ensalada grande, pero al siguiente, con las prisas, me quedaba muy corto. Mi cocina-laboratorio era un caos de imprecisiones. Nunca podía garantizar que les estuviera dando a mis células la información exacta que necesitaban todos los días. Intentaba dirigir una orquesta sinfónica con un silbato. La conclusión se volvió lógica e inevitable. Para ejecutar el protocolo del arquitecto celular con la precisión de un arquitecto no necesitaba una cesta de la compra más grande ni más tiempo para cocinar. Necesitaba una herramienta de precisión, una que me proporcionara la combinación exacta de los ingredientes adecuados, en la dosis terapéutica exacta, todos los días, sin fallos, sin conjeturas. La única manera de garantizar esta precisión, de transformar mi enfoque de un pasatiempo inconsistente en un protocolo profesional, era mediante una fórmula concentrada, pura y científicamente calibrada. Ya no necesitaba conjeturas, necesitaba el plano del arquitecto, no en un montón de papeles dispersos, sino consolidado en una única y poderosa herramienta. Necesitaba la esencia de mi protocolo en una cápsula. No se trataba de buscar un atajo ni una píldora mágica. Era todo lo contrario. Se trataba de honrar toda la investigación y el arduo trabajo que había realizado y de darle a ese conocimiento la mejor herramienta posible para su ejecución. Fue la decisión más lógica e inteligente que pude tomar en mi camino de reconstrucción. La búsqueda de la herramienta adecuada había comenzado. Con un nuevo objetivo claro en mente, mi investigación se centró por completo. Ya no buscaba ingredientes, sino una fórmula. Creé una rigurosa lista de criterios. La solución debía contener los compuestos específicos que mi investigación había identificado, como extracto de té verde, ashwagandha, cromo y magnesio. Debía tenerlos en sus formas más biodisponibles para asegurar que mi cuerpo pudiera absorberlos y utilizarlos. Y lo más importante, las dosis debían coincidir con la dosis terapéutica que había observado en estudios clínicos. Pasé semanas comparando productos, leyendo las etiquetas con atención y descartando el 99% de lo que encontré porque no cumplía con todos mis criterios. Finalmente la encontré,
Había una fórmula única que parecía haber sido diseñada a partir de mis propias notas. Tenía la sinergia, la pureza y la precisión que buscaba. Con el corazón latiendo con fuerza, hice el pedido. Cuando llegó el frasco, no sentí una euforia mágica. Sentí calma y seriedad. Esta era mi herramienta. El trabajo comenzaría ahora. Empecé a tomar las cápsulas, manteniendo todo lo demás en mi rutina igual. Las primeras semanas fueron una amplificación de lo que ya había experimentado. Mi energía matutina era más constante. Dormía más profundamente. La niebla mental desapareció para siempre, pero el verdadero cambio, el punto de inflexión, llegó unas 3 semanas después. Estaba rebuscando en mi armario, decidida a donar la ropa que ya no me quedaba. Cogí unos vaqueros, unos que no había podido usar en al menos 3 años. Eran un símbolo de mi prisión. Los guardaba como una forma de castigo, un recordatorio de mi fracaso. Impulsivamente decidí ponérmelos una última vez antes de tirarlos, y se deslizaron, sin esfuerzo, sin contener la respiración. Se subieron y se abrocharon fácilmente. Me paré frente al espejo, impactada. Me giré mirándolos desde todos los ángulos. No eran solo los pantalones los que me quedaban, era la persona que los llevaba. Vi la curva de mi cintura, una forma que no había visto en años. Vi una luminosidad en mi rostro, y por primera vez en mucho tiempo no me inmuté ante la imagen del espejo. Me incliné y sonreí. Y fue entonces, en ese momento, con los vaqueros que habían sido símbolo de mi encarcelamiento convertidos en prueba de mi libertad, que supe que necesitaba detener mi historia y hablarte directamente. Si has llegado hasta aquí, si has sentido un atisbo de mi dolor o un rayo de esperanza, por favor, suscríbete al canal, porque lo que voy a contarte ahora es el paso más importante de todos. Tu cuerpo ahora mismo puede ser como un coche de alto rendimiento con el freno de mano puesto. Pisas el acelerador con dietas y ejercicio. El motor ruge, gasta un montón de combustible, pero apenas te mueves. El problema nunca fue el motor. El problema es el freno, esta inercia hormonal que te mantiene atrapado. El protocolo del arquitecto celular, entregado con la precisión que finalmente encontré, no es un motor nuevo. Es la llave que suelta el freno de mano. La urgencia no se trata del miedo a que tu motor se rompa o que tu cuerpo se desgaste aún más. Se trata de la alegría de finalmente sentir la aceleración para la que fuiste creado. Cada día que pasas con los frenos puestos es un día menos de camino abierto por delante, un día menos viviendo a tu máximo potencial. Pasé meses, incontables horas y energía, sumergiéndome en la ciencia, separando el marketing de los resultados. Me convertí en curador de esta información por necesidad. Y como sé lo que es sentirse perdido y engañado, la seleccioné para ti. No puedo, debido a las reglas de la plataforma, mencionar marcas ni hacer afirmaciones directas. Pero lo que sí puedo hacer es compartir mi experiencia. Puedo decirte que la herramienta exacta que usé, la única fórmula que alineó todos mis rigurosos criterios de investigación, está disponible. Para ahorrarte meses de investigación y frustración, decidí dejar un enlace directo, el mismo que uso hasta el día de hoy, en la descripción y en el primer comentario fijado debajo de este video. Si te identificas como una mujer cansada de luchar, que se sabe inteligente y capaz y que siente que solo necesita el mapa y la herramienta adecuados, entonces te invito de mujer a mujer a hacer clic en este enlace y verlo por ti misma. No es una obligación, es una oportunidad. La oportunidad de encontrar la clave. Después de ese día con los jeans, la narrativa de mi vida cambió. Pasaron unos meses y fui a la fiesta de cumpleaños de una amiga. Estábamos todas en el jardín, riendo, hablando. Alguien sacó su teléfono y tomó una foto espontánea de nuestro grupo. En otras ocasiones,
El sonido del clic de la cámara me llenaba de pánico. Instintivamente me escondía detrás de alguien o hacía una mueca, pero en ese momento ni siquiera lo pensé. Simplemente sonreí, una sonrisa genuina, una que salió de lo más profundo de mi alma. Más tarde esa noche, mi amiga me envió la foto y cuando la abrí, lloré. Pero por primera vez eran lágrimas de alegría. En esa foto no vi a una mujer que había perdido peso. Vi a una mujer que había vuelto, vi la luz en mis ojos, vi la confianza en mi sonrisa, vi la paz de alguien que ya no está en conflicto consigo mismo, ya no estaba concentrado en analizar cada parte de mi cuerpo, estaba concentrado en la alegría de ese momento. La arquitecta finalmente estaba de pie, admirando su obra maestra, no un edificio de concreto y acero, sino una vida reconstruida, y finalmente estaba completamente en casa. Tu camino de reconstrucción puede comenzar hoy. No olvides suscribirte, compartir este video con una mujer que necesite escuchar este mensaje y hacer clic en el enlace de abajo para conocer la herramienta que me dio la precisión para reconstruirme. Gracias por escuchar.